Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa del Centro de Oración. Y hoy yo con una invitada muy, muy especial. Ahorita la voy a presentar. Pero antes que todo, bueno, quiero hablarles del tema y lo llamamos el otro feminismo, porque quiero felicitar y aprovechar de felicitar a todas las mujeres que nos están viendo en este momento, a todas las mujeres que nos van a ver en algún momento. Y bueno, en realidad yo quisiera felicitar a todas las mujeres del mundo porque sabemos que hay mujeres muy valientes, muy valiosas, que han tenido luchas en su vida muy fuertes, pero que han sabido y han querido salir adelante. Y hoy, bueno, tenemos a la hermana de Yanira con nosotros. Ella es de Yanira de Los Ángeles. Ella es originaria de Costa Rica y pertenece a la Orden de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Y además, no suficiente con eso, ella es licenciada en psicología por el Politécnico Gran Colombiano. Entonces, bueno, una vez presentada la hermana, le doy la bienvenida y la dejo que lo salude y que se presente y que nos hable un poquito acerca de ella. ¿Cómo estás, Deyanira? Adelante. Gracias por la invitación. De verdad es un momento muy especial. Me siento contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Y también un saludo grande, grande y un abrazo muy fuerte a cada una de las mujeres, a todas las mujeres, que es un regalo de Dios, sabemos, ¿cierto? Ese don del ser de mujer. Entonces, nuevamente, gracias. Me siento muy feliz y contenta, doña Sonia, de estar también en el canal del Centro de Oración. Qué bueno, Deyanira, para mí es un gusto que estés aquí. Y bueno, este programa que llamamos El Otro Feminismo es porque, bueno, ya hemos hablado en los periódicos y las revistas y las noticias en este día. Se habla muchas cosas, ¿no? Acerca de los derechos de la mujer, a los derechos de decidir sobre su cuerpo, a los derechos de una equidad en los trabajos, a esta necesidad que tienen muchas mujeres de ser respetadas, porque, bueno, ciertamente pro- tuvieron infancias complicadas, difíciles, a lo mejor experimentaron rechazo, no se sintieron suficientemente valoradas, una serie de cosas que sabemos que han sucedido a lo largo de los años, ¿no? Y que las mujeres han venido luchando por todo esto. Pero hoy queremos hablar con la hermana de Yanira acerca de un punto completamente diferente de feminismo, pero tremendamente enriquecedor pues yo diría, por mi experiencia de vida, yo estudié en un colegio de religiosas, por mi experiencia de vida, como estas mujeres se donan a los demás, sirven a los demás, están pendientes de los otros de una manera completamente desinteresada y muchas veces para la sociedad en el olvido. Entonces yo quisiera empezar por preguntarte, Deyanira, Sí. ¿cuál es el carisma de tu comunidad? Porque bueno, tú me decías el otro día platicando contigo que no es la orden a la que tú perteneces no está aquí en México, no la tenemos aquí en México. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de cuál es la misión de ustedes? Sí, claro, cómo no. Bueno, para iniciar, nuestra fundadora es la Madre Marcelina de San José, venezolana, y nuestra congregación nace en Barranquilla, Colombia. ¿Sí? Nuestra entrega, nuestro carisma es el servicio por amor al más pobre y necesitado. La Madre Marcelina fue una persona muy entregada a aquellos necesitados, tanto a niños como a adultos, como jóvenes. Una mujer muy, muy entregada. Y todo lo hacía por amor. Y quería que nosotras, sus hijas, también actuáramos
hacia el más pobre y hacia el más necesitado, ¿sí? Pero podemos abrirnos un poco más y decir, no solamente también aquí el pobre y necesitado en contexto material, que es muy importante, sino también a la hora de escuchar un corazón que necesite desahogarse, estar allí, ¿cierto? Prestando ese servicio, estar con la persona, estar con el enfermo. Tenemos en nuestras obras el servicio desde la educación y también tenemos asilos de ancianos, ¿sí? Entonces, en esos dos ámbitos nos estamos moviendo y prestando el servicio y también en algunos lugares, ocasiones, en el servicio en las parroquias. Pero lo más fuerte es eso, ¿cierto? En los asilos y el área de educación. Así es. Qué interesante y que, pues yo diría loable porque hay muchas órdenes que se dedican a la educación de los niños, pero sabemos que el trabajo con los ancianos no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, antes de continuar preguntándote cosas, invitándote a que nos compartas pues toda tu experiencia, me gustaría que aquellos que nos están escuchando envíen sus comentarios, hagan sus preguntas eh, y em, pues, tal vez, no sé, escuchar qué, 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 qué saben y qué opinan acerca de la vida religiosa, porque yo debo confesarte, Deyanira, que a Sí. pesar de que estudié con religiosas, eh, pues bueno, sí, o sea, todas las clases de catecismo que nos daban, de religión, hice mi primera comunión ahí con las madres, ¿no? Pero, pues yo sabía muy poco acerca de lo que es la vocación a la vida religiosa, cómo vive una vida religiosa, y cómo se vive en una vida religiosa, y como que muchas veces nosotras las mujeres tenemos desde fuera esta idea de ay, pues pobres están encerradas, ay, pues pobres porque tienen estos votos de la obediencia y de la pobreza y de la castidad, y ay, pues pobres porque qué vida tan monótona, tan aburrida, o tan sacrificada, ¿no? Y conforme yo entré al centro de oración y he tenido contacto mucho con muchas religiosas, en un momento dado dije, ay, yo cuando sea viejita me quiero ir a un convento y ahí con las hermanas y tener la comunidad y todo, o sea, como que fue cambiando mi idea y fui conociendo, pero a mí me gustaría que compartieras con todos los que nos están escuchando. Tú me habías hablado de algo que sacó San Juan Pablo II acerca de lo que es la vida religiosa y tú también me has hablado pues, de lo enriquecedor que es la vida religiosa, ¿no? Que a veces desde afuera no la vemos así. Sí, bueno, el Papa San Juan Pablo II nos dice cómo la vida religiosa es un don de Dios Padre a la Iglesia a través del Espíritu Santo. Entonces, el llamado es una vocación muy especial. No es algo que la persona se inventa, ¿cierto? O que la persona quiso dar el paso. Es algo tan fuerte y tan profundo como lo es un don, un regalo especial, que desde el vientre materno, podemos decir desde antes del vientre materno, el Señor, nuestro Dios, piensa en esa persona y la consagra para sí, como también lo vemos en el texto, ¿cierto? De la Biblia o desde Jeremías, ¿cierto? Desde que estabas en el vientre de tu madre o antes de estar en el vientre de tu madre, yo te elegí y yo te consagré. Es un don sublime y alto que uno pues se siente que no merece, ¿cierto? No merece ese regalo de Dios. Es tener esa mirada de Dios sobre uno, ¿sí? Entonces, dentro del ser de mujer y como religiosa, nos vamos entregando, ¿sí? Con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que pensamos, pero todo esto es desde la libertad,
Y cierto, lo que dice usted, muchas personas opinan, ay, pobrecita, ¿cómo así? Ay, qué sacrificio. Ay". O sea, nos ven como con compasión, ¿cierto? Con Ujú. compasión, con lástima, pero no, no es así. Es una vida de entrega y también llevada desde la alegría y plenitud, ¿sí? Una vida consagrada no es una llamada a la frustración, ¿cierto? Porque somos personas frustradas. No, somos personas que estamos en libertad de espíritu, que vivimos esa consagración a cabalidad, pero siempre desde la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos avanzando en la vida religiosa? Porque somos pobres, pequeños, limitados, ¿cierto? Solo desde la oración y desde la gracia del Señor, desde la vivencia de los sacramentos, vamos dando este paso y esa entrega. No es tanto en la vida religiosa el hacer, ¿sí? Sino el ser. Porque el hacer, pues, yo puedo hacer como laica muchas cosas, ¿cierto? Como laica puedo prestar un servicio. Pero entonces no es tanto el hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago en la vida religiosa? Qué trabajos ejerzo? No, es nuestro ser de consagradas, nuestra entrega. Vamos a pertenecer a Jesucristo, a Él vamos a pertenecer, ¿sí? Somos como ese tesoro en sus manos. Bueno, es un misterio también, ¿cierto? Porque muchos se dirán, pero ¿cómo aquella muchacha tal vez tan joven, con solo 17, 18 años, 20, ¿por qué no pensó en un matrimonio? ¿Por qué no pensó en trabajar? ¿Por qué no pensó en una profesión? Y estas también críticas que a veces, o puntos de vista que llegan a una vida consagrada o llegan a nuestros oídos, ¿verdad? Entonces, este es un momento muy especial de encuentro para que muchas personas cambien su forma de ver, ¿sí? Su forma de ver y de opinar hacia una vida religiosa y hacia una vida consagrada. Y animar también a muchas mujeres a poder dar este paso, porque a veces el Señor llama y el joven o la joven se sienten con temor, ¿sí? Pero bueno, Jesucristo da todo, no quita, sino que Él se da y nos da todas las facultades y la gracia para poder responderle. Entonces, es un llamado de amor, una entrega de amor, es una respuesta de amor a un llamado de amor. También se puede decir, claro. A ver, desde tu vida, bueno, eres religiosa que me has estado hablando, pero también desde la parte de la psicología, que tú eres psicóloga, estudiaste todo esto, sabes, pues la importancia de la familia, de la infancia, Sí. de la juventud, la niñez. Eh, ¿Cómo fue en todo este proceso de esta decisión que, como dices, es un don, es un regalo que viene de Dios, es una elección, Dios te elige para esto, ¿no? Pero bueno, no sé, háblame un poquito de cómo fue tu vida religiosa, digo, en familia. O sea, mi llamado, pues, mi llamado inicia, ¿cierto? Pues en un núcleo familiar, pues gracias a Dios, con mis padres, mis hermanos, mi abuelita, ¿cierto? Por parte de mi madre. Entonces, el llamado mío inicia a los 9 años. A los Ujú. 9 años, recuerdo yo que siempre con mi abuelita oraba, bueno, también en familia, pero ella fue la que más me fue como inculcando ese amor a la Santísima Virgen, ¿sí? Entonces yo veía a la Virgen María y yo decía, yo quiero ser como ella. Decía, veía a la Virgen María y yo decía que quería ser igual. Y entonces me recuerdo que me ponían túnicas, velos para parecerme a la Virgen María, ¿sí? Ujú. También posteriormente, cuando iba a la Eucaristía, a pesar de que estaba jugando con mis primitos, estaba jugando con los amiguitos, era a las 5 de la tarde la Eucaristía y yo me acuerdo que dejaba de jugar
y me iba para el templo. Yo o sea, estaba pequeña, bueno, 9 años, 10 años, pero yo experimentaba en el templo y a mirar a nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, experimentaba su presencia de una manera especial. Eso era como un imán, ¿cierto? Como un flechazo, como, como dicen. Y me sentía atraída hacia las cosas de Dios, ¿sí? Hacia Él. También recuerdo que la vivencia del Corpus Christi era muy especial porque yo miraba al Señor en la custodia y experimentaba que Él llenaba toda mi vida, toda mi existencia. Como le repito, era pequeña, tal vez no tenía pues una noción grande, ¿cierto? De las cosas espirituales, de la doctrina de la iglesia, ni nada así por el estilo. Pero eso fue como de corazón a corazón, ¿cierto? Fue un encuentro de corazón a corazón y así fui experimentando el llamado. Recuerdo que en mi adolescencia también sentía como un vacío, es decir, lo que hacía o lo que vivía no era como suficiente, no me llenaba, no me llenaba profundamente. Y cuando yo estaba pues en los actos litúrgicos o cuando lloraba, cuando yo estaba en todo lo relacionado con el Señor, me sentía llena, mi corazón se sentía lleno, mi corazón se sentía pleno, ¿sí? Entonces, poco a poco, así fui pues viviendo un discernimiento, estuve en la renovación carismática católica, que me ayudó mucho, sí, parte también de mi formación o de mi espiritualidad. Yo creo que también se debe mucho a la renovación carismática católica. También estuve en un grupo juvenil que fue muy valioso para mí, donde interactué también con otros jóvenes y me ayudó mucho en la vida espiritual. ¿Sí? Mis padres me apoyaron en la vocación, ¿cierto? Pues lógico, la mamá siempre es como que, ay, como que, ay, ojalá no se fuera, ¿verdad? Pero Claro, ellos, es que eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo sí, reacciona tu familia cuando tú mi dices, familia, yo quiero sí. ir a la vida religiosa, ¿no? Y los papás tienen como, hablando hoy el Día de la Mujer y hablando hoy de ese otro feminismo, ¿no? Los papás dicen, no, pero ¿cómo? Se tiene que casar y tener hijos y formar una familia. ¿No? ¿Cómo reaccionar? Sí, pues mi padre, pues mi papá me dijo, si eso es lo suyo, pues entonces adelante, ¿cierto? Pero mi mamá, pues mi mamá como que de manera ahí suavecita trataba como de convencerme, como diciéndome, ¿por qué no miro otra cosa? ¿Cierto? Como no me lo decía así como muy abiertamente, es cierto, pero yo percibía eso y a veces me lo mencionaba, ¿cierto? Me ponía como a decir, mira, estudie algo que le guste, estudie, ¿sí? Pero ella nunca tampoco me dijo no, un no rotundo, no, nunca me dijo un no rotundo. Al final me dijo igual que si eso era lo que yo quería, ¿sí? Es un desprendimiento difícil, por eso a las jovencitas que quieren dar este paso y sienten temor o sienten apego a la familia, ¿cierto? O sienten dependencia de la familia, pues yo la motivo a que den el paso, a que no tengan miedo de sentir ese apego a la familia, ¿cierto? A la mamá, al papá, a los hermanos. Es que somos de carne y hueso, ¿sí? Entonces, no es que yo no sienta, no es que yo no sentí dolor, ¿cierto? Al salir de mi casa o a dejar a mis hermanos, no. Pero hay algo, es interesante porque es decir, hay algo en el fondo del corazón y del alma que usted tiene la certeza y seguridad que el Señor es que me está llamando. Entonces yo me acuerdo que yo le decía al Señor, en las noches yo le decía al Señor, Señor, yo creo que a mí se me puede dificultar dar el paso porque siento temor, pero tú sabes que yo quiero dar el paso, ¿cierto? Y yo le decía, Señor, y yo quiero dar el paso, ¿sí? Entonces, cada día se iba reafirmando mi corazón y afianzando como en esa fuerza, ¿no? El sentimiento de que uno dice, es que yo siento que ese es mi sitio, ¿sí? Que ese es mi sitio, que ese es mi lugar.
y es más grande o más fuerte ese sentimiento, ¿ya? De ir a entregarme al Señor, que tal vez pensar quedarme en mi familia o casarme o tener otra profesión, ¿sí? ¿Ves? Entonces, el corazón, uno puede llegar a tener una lucha entre la razón y el corazón, como quien dice, pero al final Dios va colocando todo. Dios coloca los medios, por eso hay que como que lanzarse y dejar los miedos, los temores, las ansiedades de decir, ¿y cómo me irá? ¿Y qué pasará? No, sino que hay que dar ese paso con alegría, pero también, ¿sabe? Con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza, con mucha soltura, con desprendimiento. Entonces, así fue pues mi camino, ¿cierto? O sea, como le digo, no fueron, hubieron también momentos difíciles, pero de todas maneras Dios siempre, por decirlo así, ganó, ¿cierto? Ganó, triunfó y Él poco a poco me va llevando y teniendo para sí. Y algo muy importante para ir conservando la vocación es siempre la vivencia de los sacramentos, la oración, ¿sí? Tener esa sencillez, esa pureza en el alma, en el espíritu, en la mente, no dejarnos llevar por las cosas materiales, no dejarnos llevar muchas veces por lo que el mundo quiere ofrecer, pero esa gracia la da nuestro Señor, no la da nuestro Señor definitivamente, porque uno es arcilla en manos del alfarero, que somos débiles, pobres, delimitados, pero lo más bello y hermoso es que el Señor nos va moldeando, ¿cierto? Nos va moldeando, nos va abrazando, nos va animando. Eso es lo más valioso e importante. Oye, Deyanira, y bueno, em, ¿cómo te sentiste ya el momento de ingresar a la congregación, de hacer tus votos temporales, luego tus votos perpetuos? O Ujú. sea, ¿cómo fue todo este proceso? Porque bueno, de alguna manera, una vez ya que estás ahí, eh, no sé, ya experimentas este desprendimiento del que hablas tú, por supuesto, Sí, ya claro. está la decisión tomada, ya dejaste familia, ¿no? Pero al mismo tiempo, hablando hoy en el Día de las Mujeres, ¿en algún momento sentiste como, mm, yo sé que te estoy preguntando dos temas en uno, tú me eliges el que tú quieras, ¿no? Porque te estoy preguntando acerca del momento en que ingresas, cómo te sientes, pero también te estoy preguntando que a lo mejor en ese momento es esta sensación de no me voy a casar, no voy a tener hijos, es como voy a castrar a lo mejor mi feminidad porque pues le estoy cerrando la puerta a esta parte para la cual la mujer fue hecha, ¿no? Porque pues, también en la Biblia vemos cómo se le dice a la mujer y de alguna manera al hombre también, ¿no? Pero esta parte de que tenemos que ser fértiles y seguir procreando, ¿no? Mucho lo habla Dios, sobre todo con diferentes personas en el Génesis, ¿no? Cuando no podían tener hijos, Jacob, como pues le dice, ¿no? Las mujeres le proponen a las esclavas para seguir, ¿no? Entonces, pero en este momento es como que tú cierras la puerta y dices, pues esto no va a ser, ¿no? Entonces, no sé, como quieras responder y por donde Sí, quieras. listo. Bueno, es decir, a nivel personal, eh, no experimenté como, digamos, la nostalgia de decir que no iba a poder ser madre. Pues en mi caso no fue así, ¿sí? O sea, sí conozco otros casos que tal vez sí se da y que es normal sentir eso, ¿sí? Porque si en ese momento alguna joven me está escuchando y puede estar experimentando eso, yo le digo, no se asuste, ¿sí? No se asuste que eso es normal, ¿cierto? Pero también está la otra parte, que es lo más bello y hermoso que también quiero hablar, es la parte de la maternidad espiritual, ¿sí? Entonces nosotras las religiosas no nos vamos a frustrar porque podemos decir es que yo no puedo tener hijos, o sea, biológicamente, físicamente no puedo tener hijos, no, sino que nosotros vamos a engendrar hijos espirituales, ¿sí?
Entonces, vivir esa maternidad espiritual de manera plena, de manera libre, de manera alegre, es lo más bello que nos puede pasar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos relacionamos con alguna persona, cuando ayudamos a alguien, cuando damos nuestra mano amiga, cuando estamos con el enfermo, con el anciano, con el niño, con el joven, cuando damos un consejo, cuando estamos allí, eso es vivir también nuestra maternidad espiritual. Cuando alguien está en una situación de pecado y lo ayudamos a levantarse, también eso es vivir la maternidad espiritual. Entonces, no solamente es pensar que engendramos hijos biológicamente, sino también espiritualmente. Y bueno, del otro, cuando realizaba mis votos, también que usted preguntó, de votos de pobreza, castidad y obediencia, porque hay algo en la vida religiosa, hay dos aspectos. Primero se hacen los votos temporales, que es por cierto tiempo, por eso se llaman temporales, y después posteriormente también realizamos los votos perpetuos, o sea, los votos perpetuos son los votos definitivos. ¿Sí? Entonces, bueno, en esos votos perpetuos y definitivos, yo experimenté esa entrega total y absoluta que iba a ser a Dios. Claro, que sentí susto, claro, porque yo soy de carne y hueso, como dije, ¿cierto? Que sentí miedo, que sentí susto también, eso es verdad, pero también hubo una alegría. Y yo siempre le pedí al Señor en ese momento que me hiciera muy plena. Eso es lo más importante si alguna joven o alguna religiosa me está escuchando, es siempre muy valioso pedirle al Espíritu Santo que nos haga sentirnos plenas, es decir, no vacías, sino que felices en la vocación en donde estamos. Y no tener miedo, como digo, ¿cierto? A todas las emociones, sentimientos, sensaciones. No, no, porque es que también desde nuestro ser de mujer nos estamos consagrando. No es que nuestro ser de mujer queda allá y nuestra consagración del alma como acá, como hacer ahí una mezcolanza extraña, no. Somos, cierto, somos unas personas que queremos dar ese sí, pero también dentro de la vida pues femenina de la consagración, dar ese paso y ese sí con valentía, pero desde nuestro ser de mujer y no tener miedo a la vivencia de emociones, de sentimientos. Eso es lo que puedo yo decir. Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, bueno, además de muy bonito, ¿no? Porque cuando tú sentiste el llamado y que Ujú. lo sentiste muy claro que venía de nuestro Señor, tú no te resististe, ¿no? Tú fuiste dando desde niña tus pasos hasta que llegaste al punto de hablar con papá y mamá y decirles, yo quiero esto, ¿no? Y bueno, eliges la orden a la que quieres pertenecer, ingresas, todo esto, pero se me hace muy interesante en este día como poder decirle a la mujer, ¿no? Lo que tú acabas de decir, que no tengamos miedo, Ujú. que no tengamos miedo, tú estás hablando desde cualquier jovencita que quisiera entrar a la vida religiosa, pero yo lo tomo también para todas las mujeres, el decir, no tengamos miedo, es decir, no tengamos miedo de ser mujeres, porque creo que dentro de esta lucha feminista hay mucho miedo a haber nacido mujer, porque pues bueno, yo he escuchado historias como de que la mujer vive en constante abuso de todo tipo, ¿no? Físico, sexual, emocional, que los hombres se aprovechan de ellas, y bueno, lamentablemente a veces sí han crecido en ese tipo de familias, pero esto que dices tú, no tengan miedo, me lo tomo yo y digo, no, no tenemos que tener miedo las mujeres porque creo que somos muy fuertes, porque creo que Dios nos dotó de algo muy, muy especial, porque como tú dices, fíjate qué padre, yo siempre digo que, pues, que las mujeres tenemos un regalo muy grande de Dios, que es la maternidad, Sí, ¿sí? Que porque somos el único ser las mujeres y también en el reino animal que tenemos esta capacidad de crear vida dentro de nosotros, ¿no?
de dar a luz a un ser humano. Pero tú me estabas hablando de esta maternidad espiritual, ¿no? Que es también dar a luz, ayudar al otro a que dé en su vida un giro para que tenga una nueva luz, ¿no? Cuando se siente mal, cuando se siente abandonado, cuando se siente triste, cuando está en pecado, cuando se siente derrotado y demás, ¿no? Entonces, las mujeres no deberíamos de tener miedo, no deberíamos de tener una lucha constante de enfrentamiento con el hombre, de pugna con el hombre, de querer agarrar la estafeta de derechos que sentimos que queremos tener, que queremos ser iguales a los hombres, porque no somos iguales a los hombres por más lucha que se tenga. Y a mí me gustaría saber tu opinión de esto, pues, porque pues también al estudiar tu psicología, pues seguramente viste y estudiaste muchas cosas de esto, ¿no? Claro, yo pienso que tenemos que valorarnos, ¿cierto? Tal vez, bueno, yo en la manera personal me he encontrado con diferentes mujeres, diferentes cierto tipo de personalidades. Pues considero yo que, primero, se valoran poco y también tienen muy baja estima, ¿cierto? Tienen una autoestima muy, muy baja. Y yo siento que por ahí también va el problema, ¿sí? Claro, entraríamos en analizar la historia de cada mujer, ¿no? Que cómo fue de su infancia a su vida, que por eso tiene baja autoestima, que por eso se valora poco. Y pueden haber muchos motivos, ¿cierto? Muchos motivos alrededor de una mujer del por qué se valora poco. Pero pienso que es importante algo. eh, la mujer hoy en día, las mujeres somos capaces de tomar decisiones y tomar una decisión. Por eso te hablo a ti, mujer, si estás atravesando por un momento difícil, como ya dijo doña Sonia, un momento de abuso, un momento en que no puedes enfrentar una situación, un momento en que te sientes impotente, en que te sientes incapaz, o eres dependientemente muy emocional hacia alguien o hacia algún hombre, o cualquier situación que atraviese, yo te motivo para que tú te liberes de todo eso, ¿sí? Para que tú te liberes, para que tú creas en ti misma, creas que tú puedes dar el paso en la vida, que Dios te ayuda a dar ese paso. Es que no te sientas sola, no te sientas sola porque ¿quién te creó? ¿Quién te creó? ¿Quién te formó en el vientre materno? Pues fue Dios. Y Dios te dio capacidades, Dios te dio dones. Entonces, mujer, ¿qué haces ahí en el suelo? ¿Qué haces ahí tirada en el suelo? ¿Qué haces ahí sintiéndote con miedo? ¿Qué haces ahí sintiéndote que no vales, que todo se te vino del suelo? No, no. Hoy es tiempo, te invito para que te levantes, para que creas en ti. Y si no crees en ti, pues tranquila, tengo una buena noticia porque Dios sí cree en ti. Entonces, como Dios sí cree en ti, pues tú vas a poder creer en tus capacidades, en tus dones. Y eso es lo que también quiero motivar, ¿cierto? En este día, en este encuentro, porque pienso que eso es muy importante, que se valore. Tenemos que valorar nuestro ser de mujer y creer que somos capaces. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así. Entonces, todo es posible, ¿cierto? Todo es posible. Gracias, de Yarira. Y bueno, pasando a otro punto, es, ¿tú ingresas directamente en dónde? En qué lugar? ¿En Costa Rica, en Colombia, en dónde? Yo sé que actualmente radicas en En, Costa Rica. en Oh, Costa perdón, Rica, En Nicaragua. en Costa Rica, En Costa Rica, claro, en Costa Rica es que es ingreso, ¿sí? Pues porque como aquí está la congregación, entonces ingreso en Costa Rica. Y bueno, has vivido diferentes cambios porque yo lo sé por el tiempo de contacto que tengo contigo. Cuando empecé a contactarte, tú estabas en Colombia, Sí, estabas sí, estudiando tu carrera de psicología, ahora estás actualmente en Nicaragua, pero has tenido otros cambios en todo este tiempo de tu vida religiosa.
¿Cómo has vivido estos cambios, tenerte que adaptar a otras mujeres, a otros sitios, a otras costumbres? Aunque bueno, estamos hablando de Latinoamérica, ¿verdad? Pero, Sí. ¿cómo ha sido esto? Sí, en todo, es decir, primero para iniciar, ¿cierto? Nosotros los religiosos tenemos que estar abiertos a los cambios, ¿sí? Porque somos misioneros, ¿sí? Somos misioneros, somos personas que un día la Santa Obediencia nos dice, vaya a tal lugar, vaya a tal país, vaya con aquella comunidad, con otra comunidad. Entonces, lo más recomendable es que no vivamos pegados en un sitio y estancados en un solo sitio, porque nosotros no somos de un solo lugar, ¿sí? Nuestra misión es abierta a todos los países y a todos los lugares pues, del mundo entero o donde se encuentren nuestras casas. Por ejemplo, en el caso de mi congregación, en diferentes países pues nos encontramos. Ujú, Ahora, también algo interesante que he experimentado pues desde la psicología prenatal, que lo uno, es que ese cambio de pasar del vientre materno al mundo, ¿cierto? El bebé sufre un cambio de estar en el vientre materno y pasar al mundo y ver la luz por primera vez. Entonces, así como el bebé vive ese cambio, repercute en los cambios que también nosotros posteriormente adultos vamos a tener. Y yo pues lo experimenté así, ¿sí? Yo lo experimenté así en varios sitios que he estado y en un sitio especial, que ese cambio en algunas ocasiones se me dificultó vivirlo, pero estuvo muy unido a la psicología prenatal, ¿sí? A la psicología prenatal. Y gracias entonces al estudio de la psicología prenatal, gracias déjame a hacer las un terapias de paréntesis. psicología. Déjame hacer un paréntesis nada más aquí, porque cuando hablas de la psicología prenatal, yo sí quisiera decirles a todos los que nos están escuchando, es que Deyanira se interesa en todo esto porque lee el libro de Marie Barneche y Delia María Barneche, que en paz descanse, sobre Libre del pasado para ser feliz, ¿verdad? Ahí tú te interesas en esta parte prenatal al tiempo que estabas estudiando tu carrera de psicología. Sí, claro, sí. La psicología prenatal, pues es un campo muy valioso y muy interesante. Y yo pienso que al menos para nosotros los religiosos o sacerdotes, si contemplamos, ¿cierto? Si contemplamos el estudio de la psicología prenatal al vivir los cambios que nos envían a diferentes lugares, también considero que eso ayudará mucho el estudio, porque si comprendemos cómo vivimos nosotros ese cambio de cuando estuvimos en el vientre materno a venir a este mundo y podemos sanar muchas situaciones que vivimos allí en ese cambio, entonces no se nos van a dificultar también los cambios de adultos, ¿cierto? O como religioso o sacerdote, cuando nos envíen, ¿cierto? Entonces no será tan difícil. Por eso también la importancia de la sanación, ¿sí? De la sanación de toda esta área de la psicología prenatal, de cuando estuvimos en el vientre materno y cómo vivimos ese cambio. Entonces, pues mi testimonio pienso yo, que muy importante y valioso, porque al llevar el estudio de la psicología prenatal, ¿sí? Y a vivir un cambio en un sitio que yo estuve, lo logré llevar a cabo y logré posteriormente adaptarme gracias a la sanación desde la psicología prenatal, ¿sí? Gracias a esa sanación que tuve de la psicología prenatal, pude adaptarme a ese nuevo cambio, porque como le digo, como religiosos nos envían a un lugar, nos envían a otro, entonces siempre hay que estar muy abierto, pero también si la persona, el consagrado, está viviendo esa sanación, va a ser mucho más fácil que se adapte, porque a veces estamos estancados en un lugar, ¿cierto? Y a veces no se quiere salir a otro, o a veces suceden circunstancias en un sitio, entonces alteran a la persona, ¿cierto? O a nivel emocional. Entonces, si hay una sanación o un equilibrio de todo esto, tanto el sacerdote va a poder vivir bien
ese cambio. Entonces considero que es muy valioso para motivarlos a estudiar también la psicología prenatal y adentrarse en la psicología prenatal. Claro, porque yo me acuerdo que tú, en aquellos entonces, cuando tuviste este cambio, me dijiste que había sido para ti, pues ya habías llegado a un lugar que te resultaba un poco hostil, ¿no? Complicado, casi que te querías regresar, o sea, te costó mucho, mucho, estuvimos platicando bastante en aquella época porque te costó mucho la adaptación a Claro, este lugar, porque nada de lo que había en el contexto que te rodeaba era favorable a ti, pero bueno, gracias a esta vocación tan definida y gracias a que te habías interesado mucho en completar toda tu carrera de psicología, estudiando todo esto prenatal, pues bueno, lograste que este cambio y esta situación difícil que se te presentaba, pues la pudieras ir caminando, transitando de una manera diferente, ¿no? Y bueno, Deyanira, no sé qué más quieras comentar. Ya en un ratito más estaremos cerrando el programa. Entonces, no sé, algo más que tú quieras compartir, que quieras agregar. bueno, pues quiero motivar, como también dije al inicio, a las jóvenes, ¿cierto? Que quieran entregarse al Señor y que tal vez tienen miedo o están muy arraigadas en su trabajo, en su familia, tienen ese temor de dar el paso. Entonces quiero motivarlas para que suelten, ¿cierto? Se liberen de todas esas emociones negativas, de todos esos temores y que sepan que nuestro Señor Jesucristo las quiere, ¿cierto? Las quiere allí en ese sitio. Y aunque se les dificulte, pues que se atrevan, ¿sí? Hay que atreverse a dar el paso, a tomar una decisión. Confiar mucho en Dios, confiar mucho en Dios es importante. Y no darle tanta mente o tanta cabida a los pensamientos negativos de que no va a poder, de que qué pasará, de que qué temor dejar esto, de también moverse en una ansiedad, ¿cierto? Una ansiedad de decir, ¿y el futuro cómo será? Es decir, no se hagan tantas preguntas, no se hagan tantas preguntas y confíen en el Señor. Suelten todos esos miedos, suelten todos esos temores. Y también, como dije anteriormente, le hablo a todas aquellas mujeres que también están pasando por dificultades, por tribulaciones, ¿cierto? Por abusos, por agresiones, por qué sé yo, por dependencias, que sean fuertes, que sean valientes, que se valoren mucho y que vivan ese ser de mujer de manera plena, que se den a respetar y que siempre crezcan en una sana autoestima. Eso es lo que les quiero decir y compartir. Gracias, Deyanira. Y bueno, pues qué padre que hoy pudimos hablar acerca del otro feminismo, Sí, ¿no? Dándonos cuenta, como decías tú, que la sí, mujer sí, tiene muchas herramientas, muchas muchas herramientas. Ujú. exacto, muchas posibilidades Sí, y claro. y qué más que escuchar en manos, digo, en voz de una religiosa, lo que es ser mujer, lo que significa dar a luz de una manera espiritual, lo que significa engendrar, porque pues a ver, para dar a luz hay que engendrar, ¿no? Y entonces se engendra en la escucha, en la comunicación, en la ayuda, en la presencia empática con la otra persona, ¿no? Entonces, em, pues fue muy enriquecedor escuchar esta otra perspectiva de Yanira. Yo te Gracias. agradezco muchísimo que hayas estado aquí este día con nosotros. Y bueno, eh, pues esto no va a quedar aquí, ¿no? Seguiremos haciendo más programas Gracias. juntas y te lo agradezco muchísimo. Le agradezco a Alfredo Martínez, nuestro productor, pues el que siempre nos haga posible todo esto. Y yo agradezco a cada uno de ustedes que estén presentes, que nos estén escuchando. Nuevamente felicidades a todas las mujeres
del mundo, pero especialmente aquellas que nos están escuchando y nos van a escuchar. Y muchísimas gracias por tu ser mujer de Yanira. Gracias. Gracias, gracias y bendiciones para todos y a confiar mucho en Dios, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? A confiar en Dios, a seguir adelante, a tener mente positiva siempre, a no dejarse llevar por los problemas o tribulaciones y experimentar que todo está perdido. No, ahí siempre hay una esperanza, siempre hay un camino y el Señor Jesucristo es pues, esa luz que guía nuestros pasos y por eso nunca se desanimen por más mal que estén o se encuentren, nunca se desanimen. Gracias, Yanira. Gracias a todos.